Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en el libro del Apocalipsis capítulo 8, versos 1 al 5, donde nos dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Amén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para esta ocasión quiero leer también en otros lugares donde el reverendo William Branham habla acerca de las cosas que estarán sucediendo en este tiempo final. Y para tener un cuadro claro de este misterio del ángel con el incensario de oro, estaremos viendo algunos lugares donde el reverendo William Branham habló de este gran evento, el ángel con el incensario de oro. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Según podemos ver en este capítulo 8 del Apocalipsis, este ángel aparece cuando el séptimo sello es abierto en el cielo. Y por consiguiente esto ocurre cuando Cristo toma el título de propiedad en el cielo. Ahora, esto es un evento que corresponde a este tiempo final. Como la apertura del séptimo sello en el cielo es un evento que corresponde a este tiempo final. Y como la toma de ese título de propiedad de Apocalipsis capítulo 5, verso 1, que es el libro de los 7 sellos, es un evento que corresponde a este tiempo final, lo cual todavía no ha ocurrido, pero que ya fue reflejado en el Antiguo Testamento en los tipos y figuras, y fue reflejado también por medio del reverendo William Branham. Por eso es que encontramos que él estuvo hablando acerca de la apertura de esos sellos, y estuvo hablando acerca de 6 sellos, y cuando llegó al séptimo sello dijo: este sello todavía no ha abierto, este sello todavía tiene que ser dejado sin revelar, pero será revelado en la venida del Señor.
Ahora este misterio del séptimo sello es el misterio de la segunda venida de Cristo. Ahora, estos sellos, a medida que han ido pasando los siglos, desde el tiempo de la iglesia del Señor Jesucristo allá en el primer siglo, desde el primer siglo de la era cristiana, de ahí hasta acá, estos sellos han estado abriéndose en cuanto a su cumplimiento. Pero en cuanto a Cristo tomar el título de propiedad en el cielo y abrir esos sellos, eso todavía no ha ocurrido hasta el momento. Pero Cristo ha estado cumpliendo el contenido de esos sellos de etapa en etapa. Y de etapa en etapa podemos ver en la obra de Cristo que ha estado siendo llevada a cabo, la cual está contenida en estos sellos, y los nombres de los escogidos de Dios también están escritos en estos sellos, porque ese es el libro de la vida del Cordero, el libro de la redención. Ahora, de etapa en etapa por las cuales ha estado pasando la iglesia de Jesucristo, se han estado cumpliendo estos sellos. Ahora vean ustedes, durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil se cumplieron el primer sello, segundo sello y tercer sello, y para este tiempo final estará cumpliéndose el cuarto sello. Por eso el reverendo William Branham, cuando habló del cuarto sello, dijo: este es un sello predicho. O sea que todavía el cumplimiento de este sello está para el futuro. Pero habló del primero, segundo y tercer sello y dijo: ya estos sellos han sido cumplidos. Pero vean cómo el contenido de ese título de propiedad de ese libro de los 7 sellos va cumpliéndose a través de las diferentes etapas de la iglesia de Jesucristo, aún sin todavía ser tomado por Cristo en el cielo y abierto en el cielo. Porque Cristo, cuando toma este título de propiedad en el cielo, Él, al tomar ese título y abrir esos sellos en el cielo, abrir ese libro en el cielo, vean, está tomando el título de propiedad. Por lo tanto, Él hace su obra de reclamo. Reclama todo lo que le ha redimido con su sangre preciosa, y antes de reclamarlo, pues tiene que haber ya Cristo llamado y juntado a sus escogidos, y ya tienen que estar bajo la sangre de Cristo, ya tienen que estar en el nuevo pacto, ya tienen que haber sido llamados y juntados todos los escogidos de Dios antes de Cristo tomar ese libro en el cielo y abrirlo y hacer su obra de reclamo. Ahora vean ustedes, todo eso ya ha sido reflejado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, y aún en la vida del reverendo William Branham y ministerio del reverendo William Branham y predicación de estos sellos por el reverendo William Branham. Ahí en todo eso se estuvo reflejando lo que Cristo hará en el futuro. Por eso es que el reverendo William Branham, cuando habló de estos sellos, dijo: esto todavía está en el futuro, todavía Él está en el trono de intercesión, pero algún día va a ser así. Ahora, para ese tiempo, vean ustedes, ya el reverendo William Branham no estaría en la tierra, porque él partió en diciembre 24 de 1965. Pero para ese tiempo estará el séptimo ángel mensajero dispensacional aquí en la tierra, que es mayor que el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Pero en el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil se refleja el séptimo mensajero de la dispensación del reino. Ahora vean cómo todas estas cosas se reflejaron en el reverendo William Branham, y aún la segunda venida de Cristo se reflejó en el reverendo William Branham, como se reflejó también en el profeta y rey David, y se reflejó en el profeta Isaías, y se reflejó en el profeta José, hijo de Jacob, y se reflejó en los profetas del Antiguo Testamento. Hasta en Jonás se reflejó la primera venida de Cristo.
Y la segunda venida de Cristo también se ha reflejado en diferentes profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Así es que vean ustedes, como ya tenemos en un hilo del pensamiento divino, todo lo que va a ocurrir en nuestro tiempo ya está reflejado desde el Antiguo Testamento. Ahora, la vida del ser humano que más reflejó la segunda venida de Cristo, ¿saben quién es? El reverendo William Branham. En su vida se reflejó a tal grado que tenemos las visiones y los sueños y su propia vida reflejando la segunda venida de Cristo. Y aún se reflejó la iglesia de Jesucristo en el reverendo William Branham, como también se reflejó en nuestro amado Señor Jesucristo, y se reflejó en profetas del Antiguo Testamento, y también se reflejó en mujeres del Antiguo Testamento, como en Ruth se reflejó la iglesia de Jesucristo, y en Noemí, la suegra de Ruth, se reflejó el pueblo hebreo, y en vos se reflejó Cristo como nuestro pariente redentor. También se reflejó la iglesia de Jesucristo en Sara, como también el pueblo hebreo fue reflejado en Sara. Y también se reflejó en otras mujeres, las cuales vienen a ser tipo y figura, porque mujeres en la Biblia son tipo y figura de iglesias. Por lo tanto, las mujeres que tipificaron la iglesia de Jesucristo fueron mujeres bienaventuradas. Y la Virgen María vino a ser también una de esas grandes mujeres en la cual se reflejó la iglesia del Señor Jesucristo. Y también en naciones, también la iglesia de Jesucristo fue reflejada. En la nación hebrea se reflejó la iglesia del Señor Jesucristo, porque en el Israel terrenal se reflejó el Israel celestial. Y ahora, vean ustedes cómo también la primera venida de Cristo se reflejó en animales. ¿Cómo va a ser que se haya reflejado en animales? Claro que sí. El cordero pascual que el pueblo hebreo sacrificó en la víspera de la salida de Egipto, en la víspera de su liberación, representa a Cristo en su primera venida como Cordero de Dios para morir en la cruz del Calvario y darnos vida eterna. Eso es para la preservación de la vida de los primogénitos de Dios, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Sin ese sacrificio de Cristo, del Cordero de Dios, todos los primogénitos de Dios, hijos, hijas de Dios, primogénitos, perderían su derecho a la vida eterna. No podrían vivir eternamente. Su vida no sería preservada para vivir por toda la eternidad. Y también vean ustedes en otro animal, el macho cabrío que se sacrificaba el día de la expiación, y el otro macho cabrío que era sobre el cual se confesaban los pecados del pueblo, y luego se soltaba, se llevaba al desierto y se soltaba. Vean, representan a Cristo en su primera venida, porque el sacrificio del macho cabrío siendo efectuado y su sangre siendo llevada al lugar santísimo por el sumo sacerdote, este figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y su sangre siendo llevada por Cristo, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, Melquisedec, siendo llevada su sangre al lugar santísimo, no del templo terrenal, sino del templo celestial. Y Cristo, como sumo sacerdote, ha estado haciendo intercesión en el cielo por todos nosotros y por todos los que ya han partido del cuerpo místico de Cristo y por los que faltan por llegar. Y ha estado haciendo intercesión ¿con qué? Con su propia sangre, con la sangre de su sacrificio, con el cual nos reconcilia con Dios. Nuestra reconciliación depende de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Ninguna persona puede ser reconciliada con Dios sin ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así es que podemos ver por qué Cristo tuvo que venir y morir en la cruz del Calvario,
Y luego su sacrificio no fue presentado en el templo, sino que fue presentado en el cielo. Cuando Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, Él se presentó en el templo de Dios en el cielo. Entró al lugar santísimo y presentó su propia sangre por todos nosotros, para nuestra reconciliación. Así como lo hacía el sumo sacerdote en el templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. El día 10 del mes séptimo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo con la sangre de la expiación del macho cabrío, y durante ese día él llevaba a cabo todas las labores para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y después que terminaba esa labor en el lugar santísimo de ofrecer allí esa sangre de la expiación, ven ustedes lo que sucedía. En el capítulo 16 de Levítico, verso 1 en adelante dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Los dos hijos de Aarón se acercaron delante de Dios, o sea, entraron al lugar santísimo y llevaron un fuego extraño, no el fuego correspondiente con el incensario de oro, con carbones del altar, fuego del altar de bronce, o sea, fuego del altar de oro, corrijo, del altar de oro, del altar del incienso, donde se presentan las oraciones del pueblo. Pero vean ustedes, en ese altar eran presentadas, pero luego el día 10 del mes séptimo, el sumo sacerdote tenía que tomar ese incensario, luego de haber llevado a cabo las labores con la sangre, llevándola dentro del lugar santísimo, luego que había entrado y salido unas cuantas veces, luego tomaba del altar de oro el incensario de oro, colocaba en él fuego del altar, o sea, carbones encendidos del altar de oro, del altar del incienso, que estaba en el lugar santo, pero cerca del lugar santísimo, cerca de la entrada del lugar santísimo, y tomaba incienso molido en su mano y entraba con el incensario, y ahí no llevaba sangre, porque ya había hecho las labores de expiación para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y ya entonces iba con el incienso en su mano y el incensario de oro, con fuego encendido ahí dentro. Entraba por la puerta que representa a Cristo y entraba por esa puerta al lugar santísimo, y cuando entraba y se colocaba allí frente al propiciatorio, colocaba el incienso dentro del incensario de oro que estaba encendido en fuego, y ahí se quemaba el incienso y subía el humo del incienso quemado hasta la presencia de Dios, porque la presencia de Dios estaba allí sobre el propiciatorio, y ahí subían las oraciones del pueblo hebreo. Todo lo que Dios dio al profeta Moisés para hacer en la tierra un tabernáculo y las cosas correspondientes a este tabernáculo, todos los utensilios, todas las cosas que llevaba y las labores que se realizaban allí, todo eso era tipo y figura del templo que está en el cielo y las labores que Cristo realizaría en el templo de Dios que está en el cielo. Porque así como estableció un orden sacerdotal en la tierra, en ese templo que construyó Moisés, en ese tabernáculo,
y luego en el templo que construyó el rey Salomón. Ahí está el grande misterio del templo de Salomón. Algunas personas buscan el gran misterio del templo de Salomón y tratan de buscar la sabiduría que hay escondida. Pero miren, la sabiduría grande que está escondida es que Dios le dio la sabiduría al rey Salomón para construir, de acuerdo a cómo había construido Moisés, un templo, pero en una escala más grande y de otro material, el cual es tipificura del templo que está en el cielo. Ahora, un hombre que pueda construir en la tierra un templo que representa el templo que está en el cielo, y que Dios en ese templo aquí en la tierra acepte lo que sea hecho, y que sea hecho de acuerdo a cómo se hace en el cielo, pues ese tiene que ser un hombre muy sabio. Y así fue Moisés, y así fue el rey Salomón también. Ahora, cuando ya no tenemos el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, no tenemos problemas. Tenemos al templo que está en el cielo, y Jesucristo está construyendo un nuevo templo. Y ahora la pregunta es, ¿y dónde Jesucristo está construyendo un nuevo templo? ¿Que dónde lo está construyendo? Pues aquí en la tierra Cristo está construyendo un nuevo templo, un templo espiritual con piedras vivas. Piedras vivas, dice el apóstol San Pedro en su primera carta. Vamos a ver. Vamos a ver dónde que San Pedro lo dice, para que tengamos así el cuadro claro de este templo que Cristo está construyendo, el cual llega a su feliz terminación y dedicación a Dios en este tiempo final. En 1 de Pedro capítulo 12, verso 4 en adelante dice: acercaos a Él, o sea, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Ahora, así como Cristo es la piedra viva que los edificadores desecharon, ahora nosotros somos también piedras vivas. Está hablando de seres humanos. Piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Como individuos, somos una casa espiritual que estamos siendo edificados como individuos, como un templo espiritual. Y también somos parte de la iglesia de Jesucristo, que es el templo espiritual de Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, el cual Cristo está construyendo, edificando. Así como nos edifica a nosotros como individuos, edifica a su iglesia como cuerpo místico de creyentes, como un templo espiritual. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora vean también, tenemos un sacerdocio espiritual. Y no es del sacerdocio levítico, no es del sacerdocio que viene por medio de Aarón, sino que viene por medio de Melquisedec. Es el sacerdocio celestial, del cual Cristo es el sumo sacerdote. Ahora vean cómo cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino por medio de la tribu de Leví, ni por medio de la descendencia de Aarón, para ser un sumo sacerdote del templo terrenal. Pero sin embargo Él es el sumo sacerdote de Dios. Él es el sumo sacerdote del templo de Dios en el cielo, no del templo terrenal. Por lo tanto, el templo celestial y el sumo sacerdocio del templo celestial fue reflejado en el templo terrenal que construyó Moisés y luego en el que construyó Salomón. Y el sumo sacerdocio del templo celestial fue reflejado en el sumo sacerdocio de Aarón y los hijos de Aarón. Y los hijos de Melquisedec, que son sacerdotes de Dios del templo que está en el cielo, fueron reflejados en los sacerdotes que trabajaron con Aarón y con los descendientes de Aarón, con los sumos sacerdotes que vinieron después de Aarón. Y ahora vean ustedes, por eso es que dice la Escritura
que Cristo nos lavó con su sangre y nos limpió de todos nuestros pecados. Miren, Apocalipsis capítulo 1, verso 5 al 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos ha hecho reyes. Pero sin embargo, en la tierra no tenemos una posición política, ni como alcaldes, ni como gobernadores, ni como presidentes. Sin embargo, somos reyes. Lo que pasa es que no somos reyes del reino terrenal. No somos reyes del reino de los gentiles. No somos reyes de esa estatua que vio el rey Nabucodonosor, que representa el reino de los gentiles, sino que somos reyes del glorioso reino de Jesucristo, nuestro Salvador. En ese reino, ahí vamos a estar como reyes y como sacerdotes. Vean, en el capítulo 5 de San Juan, también nos habla de cómo Cristo nos lavó con su sangre preciosa, y dice, capítulo 5, verso 9 al 10, dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo... Vamos a ver un poco antes. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora vean, las copas de oro llenas de incienso son ¿qué? Las oraciones de los santos. Porque los santos han orado por la resurrección, han orado para regresar a la tierra en cuerpos eternos. Y esas oraciones llegarán ante la presencia de Dios cuando el séptimo sello sea abierto en el cielo y este ángel con el incensario de oro ofrezca a Dios ese incienso y suban ante la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y entonces regresarán los muertos en Cristo, resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y cantan un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vamos a reinar sobre la tierra, pero en el glorioso reino milenial de Cristo, y luego por toda la eternidad. Ahora lo importante es tener parte en ese reino. En este reino terrenal de los gentiles, lo que alguien pueda tener es temporal y con muchos problemas. Pero en el reino de Dios, en el reino de Cristo, es para toda la eternidad, en donde estaremos con un cuerpo eterno e inmortal e incorruptible, a imagen y semejanza de Jesucristo. Y por lo tanto, ese será un reino para toda la eternidad. Reinará por el milenio y después por toda la eternidad Cristo con nosotros. Y nosotros con Cristo, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora sigue diciendo aquí San Pedro: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, un linaje escogido. ¿Por qué? Somos linaje de Dios, descendencia de Dios, simiente de Dios, hijos e hijas de Dios.
real sacerdocio. ¿Por qué real sacerdocio? Porque pertenecemos a un sacerdocio celestial, al sacerdocio del orden de Melquisedec, del cual Jesucristo es el sumo sacerdote. Nación santa, una nación celestial, en Israel celestial, pueblo adquirido por Dios, adquirido por medio del sacrificio de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo somos lavados de todo pecado, somos comprados por Cristo nuestro Salvador. Él nos compró para que anunciéis las virtudes de aquel que os llevó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, pues somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra, porque hemos venido del cielo, de la séptima dimensión, de la dimensión de Dios, para pasar una temporada en un cuerpo mortal, corruptible y temporal, y hacer contacto con Cristo, que es la vida eterna, para regresar a la vida eterna, pero con un cuerpo eterno y glorificado, y un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, eterno también. Ahora podemos ver para qué estamos aquí. No estamos aquí para perder el tiempo, no estamos aquí para pasar nuestra vida terrenal comiendo, durmiendo, bebiendo y trabajando, sino para hacer contacto con Cristo, la vida eterna, para ser restaurados a la vida eterna, para ser lavados con la sangre de Cristo y obtener vida eterna y ser sellados en el reino de Dios con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, para así, en el día de la redención, que es en este tiempo final, en el tiempo de la redención, que es el tiempo para la transformación de nuestros cuerpos, los que vivimos, para los que vivimos, y para la resurrección de los muertos en Cristo, porque la redención del cuerpo es nuestra transformación. Esa es la adopción para cada hijo e hija de Dios. Por lo tanto, estamos aquí, de edad en edad, como hijos e hijas de Dios, para recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, y así recibir el sello del Dios vivo, que es el Espíritu Santo. Por eso es que después que termine Cristo de sellar sus escogidos de entre los gentiles, sus escogidos pertenecientes a su iglesia, lo cual hace de edad en edad, luego resucitará los muertos en Cristo y a nosotros nos transformará, porque tenemos el espíritu de adopción, las primicias del Espíritu. Por lo tanto, recibiremos la transformación de nuestro cuerpo y tendremos la plenitud de la adopción, el cuerpo teofánico y el cuerpo físico y eterno y glorificado. Y también hay otro grupo de personas que van a ser llamados y juntados en este tiempo final, y son 144,000 hebreos, después que se completa el número de la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, ellos tienen que estar esperando todavía hasta que se complete el número de los escogidos de Dios en este tiempo final. Y Dios está llamando y juntando a sus escogidos en este tiempo final. El llamado, así como en cada edad estuvo en el territorio correspondiente a cada edad. Primero es la tierra de Israel, en el tiempo de los apóstoles. Después, Asia Menor, en la primera edad de la iglesia gentil, y San Pablo fue el mensajero. Y después, Francia, cuando pasó a Europa, el mensaje, y la segunda edad de la iglesia gentil. Y después de Europa, continúa viajando después de Francia, que corresponde a Europa, continúa viajando en Europa por diferentes naciones europeas: Francia, Hungría, Irlanda y Escocia, Alemania e Inglaterra. 5 edades. 5 edades de la iglesia cumplidas en Europa, con 5 mensajeros enviados por Cristo, a través de los cuales Cristo estuvo velado y revelado, llamando y juntando a sus escogidos de cada edad. Pues Cristo es el sumo sacerdote, y Él ha estado ministrando por medio de sus mensajeros en cada edad.
y ha estado reflejando en la tierra, en su iglesia, lo que Él está haciendo en el cielo. Por lo tanto, ven ustedes que es Cristo el que ministra, Cristo en Espíritu Santo, a través de cada ángel mensajero. Esas 7 etapas corresponden al lugar santo de su templo espiritual. Pero ahora, para este tiempo final, ven ustedes, encontramos que luego de estar en Europa, en 5 edades europeas, pasó a Norteamérica para cumplir la 7ª edad de la iglesia gentil, y se manifestó por medio del reverendo William Branham, en el cual estuvo Cristo en el Espíritu Santo manifestado en las primicias del Espíritu, y por medio de él trajo el mensaje correspondiente a la 7ª edad de la iglesia gentil, y llamó y juntó los escogidos de la 7ª edad de la iglesia gentil. Y todavía hay personas pertenecientes a esa etapa del 7º ángel mensajero. Y para ese tiempo final pasa Cristo en el Espíritu Santo a la América Latina y el Caribe para hacer el llamado final, para hacer el llamado correspondiente a la edad de la piedra angular, llamado que corresponde al lugar santísimo de su templo espiritual, y llama junto a sus escogidos y crea el lugar santísimo de su templo espiritual con latinoamericanos y caribeños. Y cuando termine esa labor de construcción, luego, ¿qué pasará? Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo, tomará el título de propiedad, lo abrirá en el cielo, y Él hará su reclamo de todo lo que ha redimido con su sangre preciosa. Vean ustedes, abre el 7º sello en el cielo en el capítulo 8 y hace esa intercesión allá con el incensario de oro allá en el cielo, porque Él es el sumo sacerdote, y era el sumo sacerdote en el templo terrenal, el que hacía esa labor dentro del lugar santísimo el día 10 del mes 7º de cada año, cuando le tocaba entrar al lugar santísimo, y ahí eran elevadas las oraciones del pueblo en ese programa de reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Ahora miren, esto está aquí en el mismo capítulo 16 de Levítico que habíamos comenzado a leer. Dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Se acercaron con fuego extraño, no se acercaron correctamente, y tampoco eran sumos sacerdotes, porque el sumo sacerdote en ese tiempo era Aarón. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Vean, estas personas habían entrado fuera del tiempo señalado por Dios. Habían entrado en otro día que no era el día 10 del mes 7º. Y ahora miren lo que Dios le dice a Moisés: que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Sobre el propiciatorio que estaba en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, era que Dios aparecía en esa nube de luz, en la columna de fuego, en el pilar de fuego. Y allí era donde le hablaba al profeta Moisés, conforme al Éxodo capítulo 25, versos 21 al 22. Cuando ya estaba el templo construido, el arca del pacto con el propiciatorio, vean, ya Dios le hablaba al profeta Moisés desde ese lugar. Leamos Éxodo capítulo 25, versos 21 al 22, donde dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Miren desde donde Dios le hablaba al profeta Moisés, cuando ya tenían el arca del pacto con el propiciatorio y todo, y ya tenían el templo construido, el tabernáculo. Y ahora continuamos leyendo en Levítico capítulo 16. Pasamos al verso 3, donde dice:
Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y para la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. 7 veces, 7 edades de la iglesia sobre la cual ha sido esparcida la sangre de Cristo. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, y hará Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. O sea que hará lo mismo 7 veces. Ahí tenemos las 7 edades de la iglesia gentil, sobre las cuales ha sido esparcida la sangre de Cristo. Recuerden que para la reconciliación de el sumo sacerdote y los sacerdotes, y también para la reconciliación del pueblo hebreo, y para la reconciliación de los sacerdotes y reyes que han sido hechos reyes y sacerdotes por Cristo, que nos ha limpiado con su sangre. Vean ustedes, Cristo en el cielo, en el trono de intercesión, ha llevado su sangre. Y lo mismo que hacía el sumo sacerdote es lo que Cristo hace en el cielo, sobre el propiciatorio, que es el asiento de misericordia o trono de Dios en el cielo, sobre el cual Cristo se sentó. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y ahora el templo de Dios espiritual, que es la iglesia, vean ustedes, es purificado con la sangre de Jesucristo. De esto es que habló el apóstol San Pablo. Vamos a ver en el capítulo 9 de Hebreos, para que vayamos teniendo un cuadro claro de lo que estamos hablando. Capítulo 9,
verso 16 al 24 dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de modo que ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y ahora la sangre del nuevo pacto es la sangre de Cristo. Y ahora el libro es el libro de los 7 sellos. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y sin el derramamiento de la sangre de Cristo no hay remisión para ninguna persona. Y ninguna persona puede estar bajo el pacto de Dios sin la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. O sea, la figura de las cosas celestiales son las cosas que estaban en el templo. El templo con todos los utensilios que estaban allí dentro son figura, tipo y figura de las cosas del templo celestial. Y son figura de la iglesia de Jesucristo. Y ahora fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo es un templo espiritual y celestial. Por lo tanto, con un mejor sacrificio que el de los animalitos, con un mejor sacrificio que el sacrificio del macho cabrío, ha sido purificado el templo espiritual de Cristo. La iglesia de Jesucristo, ese templo celestial de Cristo, ha sido purificada esa iglesia con la sangre de Jesucristo, la sangre del nuevo pacto, con mejores sacrificios que estos. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y ahora, con mejores sacrificios que los de los animalitos, nosotros hemos sido purificados. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. O sea que no entró Cristo al templo terrenal que estaba allí en Jerusalén. Figura del verdadero. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así como el sumo sacerdote en el templo terrenal se presentaba por el pueblo, llevando la sangre del macho cabrío al lugar santísimo, ahora Cristo subió al cielo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo, al trono de Dios, y se presentó por todos nosotros, por el Israel celestial, para reconciliarnos delante de Dios. Ahora vean ustedes cómo todo esto ya fue tipificado allá en el Antiguo Testamento, en el templo que construyó Moisés. Y ahora podemos ver el por qué Dios le estableció al pueblo hebreo, por medio del profeta Moisés, la construcción de ese tabernáculo, el orden sacerdotal y todos esos sacrificios que allí se efectuaban. Porque todo eso es tipo y figura de lo que está en el cielo, del templo celestial. Y es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver otra cosa aquí. Vamos a ver en Hebreos capítulo 9, donde habla San Pablo, capítulo 9, verso 1 y adelante. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, el que construyó Moisés, y luego el templo que construyó Salomón, porque el tabernáculo estaba dispuesto así.
En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los vanes de la proposición. Y todo eso en el templo espiritual de Cristo representa la etapa de las 7 edades de la iglesia gentil, donde la iglesia está representada en el candelabro de oro con 7 lámparas encendidas, que son las 7 etapas de la iglesia gentil con sus 7 mensajeros encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y esa etapa corresponde a la edad de la piedra angular y se cumple en la América Latina y el Caribe, así como las 7 edades que corresponden al lugar santo del templo espiritual de Cristo se han cumplido en diferentes lugares: Israel, Asia Menor, Europa y Norteamérica. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Pues al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote con el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una horda de oro que contenía el maná. Vean, había maná allí escondido. Y cuando Cristo en el libro del Apocalipsis capítulo 2 verso 17 dice: al que venciere yo le daré a comer del maná escondido, el maná escondido estaba ¿dónde? En el templo, en el lugar santísimo. Y en la edad de la piedra angular que corresponde al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo estará ese maná escondido, ese alimento espiritual para el alma de los hijos de Dios. Y es la revelación de la segunda venida de Cristo. Ahora sigue diciendo: la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Todo eso estaba ¿dónde? En el lugar santísimo. Y aquí en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, así como la vara de Aarón que reverdeció y que señaló que Dios escogía a Aarón para que fuera el sumo sacerdote y tuviera el sacerdocio del templo y su descendencia, el sumo sacerdocio, ahora el sumo sacerdocio del templo espiritual de Cristo lo tiene Cristo, el sumo sacerdote Melquisedec, y también del templo que está en el cielo. Y nosotros, por cuanto somos descendientes de Melquisedec, de Jesucristo, por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento, al nacer de nuevo, hemos nacido por medio de Cristo, hemos nacido por medio del segundo Adán, hemos nacido por medio de Melquisedec. Y ahora el sumo sacerdocio pertenece a Melquisedec, a Cristo, y todos los hijos de Melquisedec son sacerdotes también del templo celestial y son sacerdotes en el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia. Ahora, durante el reino milenial, estaremos como reyes y como sacerdotes. ¿Por qué? Porque la vara de Aarón allá, que representa el ministerio, es para el reino milenial, para el nuevo reino, el ministerio de Melquisedec con sus hijos, o sea, el ministerio de Cristo y sus hijos. Por eso somos sacerdotes con Cristo, porque Él es el sumo sacerdote de Melquisedec, y somos reyes con Él, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el Hijo de David, que se sentará en el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y nosotros somos reyes con Él, porque somos hijos del Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, hijos e hijas de Dios, del cuerpo místico de Cristo, son reyes para reinar con Cristo durante el reino milenial. Ahora miren la posición tan alta que Dios, en la cual Dios nos ha colocado a todos nosotros. Pero recuerden que esto no es porque nosotros hemos obtenido por nuestra cuenta esa posición. Es que ya desde antes de la fundación del mundo, ya Dios lo había determinado así para cada uno de ustedes y para mí también.
Porque nosotros no venimos a existencia cuando nacimos aquí en la tierra. No. Si nosotros estamos en Dios desde antes de la fundación del mundo, nosotros estamos eternamente en Dios. Lo que sucede es que Dios nos ha mandado aquí a la tierra para pasar una temporada aquí en un cuerpo mortal, corruptible y temporal, lo cual es una experiencia única que no se va a repetir, porque después estaremos en un cuerpo eterno y nunca más volveremos a estar en un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Pero estamos aquí para pasar por una etapa de prueba, como el pueblo hebreo pasó por una etapa de prueba por 40 años en el desierto, para que saliera del corazón de ellos si iban a servir a Dios o no iban a servir a Dios cuando entraran a la tierra prometida. Y ahora, por eso nosotros estamos aquí. Y ahora, al estar sirviéndole a Cristo con toda nuestra alma, estando aún en estos cuerpos mortales, estamos demostrándole a Cristo que le servimos estando en estos cuerpos mortales, y cuando estemos en el cuerpo inmortal, incorruptible y eterno y glorificado, también le serviremos. Cuando entremos a la tierra prometida, le serviremos por el milenio y por toda la eternidad. Ahora vean, por eso se reflejó en el pueblo hebreo la iglesia de Jesucristo. Por eso Dios le dijo a Moisés en el capítulo 19, verso 4 en adelante del Éxodo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os domé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí sobre las alas de águila. ¿Por qué? Porque un profeta es un águila. Está tipificado en un águila, y Moisés, siendo un profeta, era un águila espiritual. Y por medio de Moisés los trajo Dios a sí mismo, y así los libertó. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y ahora, en el nuevo pacto y bajo el nuevo pacto, todos los hijos e hijas de Dios son el Israel celestial, y son un pueblo especial, un especial tesoro de Dios, de Jesucristo. Y son un pueblo tan especial que Dios dice de ese pueblo que somos un reino de sacerdotes. ¿Ven? Somos reyes y sacerdotes. Es un reino que tiene la parte espiritual, y de esa parte espiritual nosotros somos sacerdotes, y tiene la parte política, y de esa parte política nosotros somos reyes, para ministrar en ambos campos, en la parte política y en la parte espiritual o religiosa, porque todo será ministrado desde Jerusalén, desde la tierra de Israel. Jerusalén será la capital del mundo, y la tierra de Israel será el Distrito Federal, y allí estaremos nosotros con Cristo como reyes y como sacerdotes, y todo será gobernado desde Jerusalén por Cristo y su iglesia, porque somos un reino de reyes y de sacerdotes, para reinar con Cristo por el milenio y luego por toda la eternidad. Ahora, cuando Cristo tome el libro de la redención en el cielo, lo cual está muy cerca, será cuando se complete el número de los escogidos de Dios, el cual está completándose, está cerca de completarse, porque ha estado llamando y juntando escogidos, sus escogidos en este tiempo final, en la América Latina y el Caribe, como lo hizo en otras edades, en otros territorios. Y aunque algunos hayan viajado a otras naciones, hasta allá les llega el mensaje. No importa que se hayan ido a la parte norte del continente americano, o se hayan ido a Europa, hasta allá les llega el mensaje. Y cuando se complete ese número, entonces Cristo habrá terminado su obra de intercesión en el cielo, en el lugar santísimo del templo de Dios allá en el cielo, y Él saldrá del trono de intercesión, y ya no habrá sangre allí sobre el trono de intercesión. Y Él reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Él hará su obra de reclamo.
Y él ministrará con el incensario, porque este ángel es Cristo, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, porque era el sumo sacerdote el que hacía esta labor en el templo terrenal, y es Cristo el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, el que hace esta labor en el templo de Dios en el cielo. Y todo eso lo va a reflejar Cristo en su templo espiritual, en su iglesia, por medio de su manifestación final, en la edad de la piedra angular, en el día postrero. Él va a reflejar todo lo que estará haciendo en el cielo, lo estará reflejando por medio de su ángel mensajero en la tierra, que será un mensajero dispensacional, un profeta dispensacional. Y ahora vean ustedes cómo por medio de un profeta dispensacional Cristo va a estar reflejando lo que estará haciendo en el cielo, lo estará reflejando la tierra y lo estará dando a conocer a su iglesia en este tiempo final. Porque en la edad de la piedra angular Cristo estará ministrando por medio de su ángel mensajero, y la edad de la piedra angular es el lugar santísimo de ese templo espiritual. Por lo tanto, lo que Cristo hará en el cielo, en el lugar santísimo del templo de Dios en el cielo, en el día postrero Él lo reflejará por medio de su ángel mensajero en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y ministrará Cristo, el sumo sacerdote, por medio de su ángel mensajero, y será la primera ocasión en que Cristo en medio de su iglesia ministrará como sumo sacerdote en el lugar santísimo de ese templo espiritual. En las demás ocasiones había ministrado en el lugar santo por medio de los 7 ángeles mensajeros. Era Cristo, Melquisedec, en el Espíritu Santo ministrando por medio de esos 7 ángeles mensajeros, pero en el lugar santo. Pero es en el lugar santísimo donde Él, en este tiempo final, estará ministrando por medio de su ángel mensajero, y por eso tiene que ser un mensajero dispensacional. Un mensajero dispensacional a través del cual Cristo obrará en este tiempo final. No puede ser cualquier persona. Ahora, podemos ver que el sumo sacerdote tenía en su frente escrito el nombre de Dios en una laminilla de oro colocada ahí en su frente. Y Cristo en el día posterior ministrando en el lugar santísimo estará con su nombre, porque el único que podía entrar al lugar santísimo era el que tenía el nombre escrito en la frente, el nombre de Dios. Y Cristo ha dicho: yo escribiré sobre el vencedor, que al que venciere yo le daré o le haré columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y por medio de ese, Cristo ministrará en el lugar santísimo. Ahora, vean ustedes que lo que estará sucediendo en este tiempo final es lo más grande de todos los tiempos en la iglesia del Señor Jesucristo, a tal grado que cuando termine esa labor, los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos seremos transformados. Porque así como el sumo sacerdote, cuando terminaba sus labores el día 10 del mes séptimo en el templo de Dios, y salía del lugar santísimo ya habiendo terminado todo y habiendo ofrecido el incienso con el incensario de oro, luego terminaba, y mientras iba saliendo, las campanillas que tenía en su vestido, a la parte de abajo, en su túnica, iban sonando. Y los que escuchaban esas campanillas, aunque no veían al sumo sacerdote, sabían que estaba vivo y sabían que había hecho la labor correspondiente ese día. Y cuando salía, todos se ponían felices, contentos, gozosos, porque se había realizado la reconciliación del pueblo hebreo con Dios para todo ese año. Pero la que hace Cristo es para toda la eternidad. Y ahora vean ustedes, fue tipificado en todo lo que era hecho el día 10 del mes séptimo
de cada año. Eso es lo que Cristo hace desde que Él ascendió al cielo, haciendo intercesión como lo hacía el sumo sacerdote. Pero después, cuando ya termina sus labores y sale de allá, vean ustedes, quedamos reconciliados todos físicamente también, con un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora el ángel con el incensario de oro, ya hemos visto que es Jesucristo, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, y Él estará reflejando esa labor a través de su ángel mensajero en su templo espiritual, en su iglesia, en este día postrero. Y como Él estará ministrando en el cielo, allá, luego estará ministrando por medio de su ángel mensajero en su iglesia, en el lugar santísimo de su templo espiritual, que es la edad de la piedra angular. Por eso es que este es el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos para la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que oramos por nuestros familiares, para que sean colocados dentro de la casa de Dios, en la edad de la piedra angular, que es el lugar seguro para toda persona, porque ahí está la sangre de Cristo colocada, aplicada en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo. El ángel con el incensario de oro. Hemos visto que este ángel es Melquisedec, Jesucristo, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, y que luego Él lo estará reflejando todo en su templo espiritual, su iglesia, aquí en la tierra, a través de su instrumento que será su ángel mensajero. O sea que el ministerio que estará operando Cristo en su ángel mensajero será un ministerio de sumo sacerdote para la obra del día postrero. Por eso, con ese ministerio que Cristo estará operando en su iglesia, vendrá la restauración de todas las cosas a los hijos e hijas de Dios. La restauración de la vida eterna a todos los hijos e hijas de Dios. La restauración de los hijos de Dios a un cuerpo eterno y glorificado. Y la restauración de todo el poder divino que perdió Adán y Eva en la caída. Y luego la restauración del reino de Dios en la tierra a todos los hijos e hijas de Dios, los cuales serán los que con Cristo gobernarán, reinarán. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde hablándoles sobre este tema, el ángel con el incensario de oro. Y pronto eso va a suceder en el cielo, cuando se abra el séptimo sello en el cielo, y eso es cuando Cristo termine su obra de intercesión en el cielo y tome el título de propiedad en el cielo. Hemos llegado al tiempo final y sabemos que de un momento a otro se completará el cuerpo místico de Jesucristo, nuestro Salvador. Y cuando eso ocurra, todo esto también ocurrirá. Y Cristo tomará el libro de la vida del Cordero en el cielo, los 7 sellos, el libro de los 7 sellos, lo abrirá en el cielo, y al abrirlo en el cielo, luego cuando abra el séptimo sello, todo el misterio de la segunda venida de Cristo será conocido por todos en el cielo. Y luego, ese misterio que para la humanidad ha sido un rompecabezas, será proclamado al pueblo hebreo y a las vírgenes insensatas también. Pero y ese misterio lo estarán comprendiendo los escogidos del día postrero. Y en este tiempo
así como los diferentes sellos se cumplen antes de Cristo tomar el libro y abrirlos en el cielo, tienen que estar esos sellos materializándose en la tierra. Por lo tanto, la historia de cada sello, ya ven ustedes, estará realizada de estos sellos. O sea que ya se sabrá qué fue el primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto sello, sexto sello. Ya todos sabrán que ese misterio del sexto sello, que es nada menos que el misterio de Moisés y Elías, ya la gente sabrá, los escogidos sabrán quién es Moisés y quién es Elías, y sabrán también el misterio del séptimo sello, sabrán el misterio de la segunda venida de Cristo. Los primeros que conocerán ese misterio serán los escogidos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Y antes de la iglesia de Jesucristo, ¿quién lo conocerá? El ángel del Señor Jesucristo, a quien Cristo lo revelará, y Él lo revelará a la iglesia. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. Y Apocalipsis 22, verso 6 nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Nadie podrá conocer las cosas que deben suceder pronto, excepto aquellos que estarán escuchando al enviado de Jesucristo, al enviado de Dios, que es el ángel del Señor Jesucristo, el cual es el profeta de la séptima dispensación, de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, a través del cual Cristo estará manifestándose y ministrando en su iglesia en la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo, y estará dándonos a conocer por medio de Él todas estas cosas que deben suceder pronto. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio del ángel con el incensario de oro. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados. Y los muertos en Cristo resucitados también, y todos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinson para finalizar nuestra parte en esta tarde, ya que tenemos que salir directo de aquí, ¿verdad? Hacia la otra actividad. Ya el tiempo se nos está acabando en el día de hoy, y tenemos allá, cerca de aquí, la próxima actividad. Vamos a ver nuestro tema para el tema de este cántico es el ángel de Jesús. Vamos a ver bien este tema, el ángel de Jesús, o el Señor Jesús ha enviado su ángel mensajero a todas las iglesias para testificar las cosas que en el día postrero han de suceder. Y los que lo sepan también nos acompañan en este cántico, el cual cantaremos todos desde lo profundo de nuestra alma. Sí, Señor. Vamos por aquí. Gracias al Señor. El ángel de Jesús. Pues vean ustedes, en nuestro tema hemos mencionado al ángel de Jesús. Así es que el cántico va con lo que hemos hablado en esta ocasión. El ángel de Jesús.